Espero que anden muy bien. Hola, profe, ¿cómo le va? Muy bien, ¿ustedes? Bien, bien. Bueno, me alegro. A ver, Maga, ¿vos los silenciás a los alumnos para Sí, que sí, arranquemos? sí, sí, Bárbaro, ya saben, ya. perfecto. Bueno, ahí comparto pantalla y arrancamos. Eh, ya han tenido varias clases. La primera clase la tuvimos presencial, ya creo que hace un mes atrás, un poquito más de un mes, ¿puede ser? No, creo que no tienen dudas. Puede ser que no tengan dudas, sí entusiasmo. Me han dicho que, bueno, ya conozco a los docentes y la temática justamente, entiendo que la idea es motivarlos y despertarles esa pasión por la cuestión ambiental que les transmitimos en cada encuentro que tenemos con ustedes. Hoy toca hablar de acceso a la información, derecho de acceso a la información pública ambiental, y como lo dije en el primer encuentro, vamos a tratar de ver lo más teórico y dejarnos la parte práctica para la segunda mitad del año que nos vamos a encontrar después de agosto. Ahí comparto pantalla y vamos a arrancar. Bueno, ahí estamos. Ahí está. Bueno, yo acá había preparado un presi para hacer la presentación del encuentro de hoy, que es, como les decía, el acceso a la información pública ambiental. Tengamos en cuenta cuando vimos, ¿se acuerdan que en el primer encuentro vimos eh, la distribución, creo que era los presupuestos mínimos de protección ambiental, y ustedes creo que además luego han visto la distribución de competencias también en materia ambiental? Entonces, el acceso a la información pública ambiental es uno de los presupuestos mínimos de protección ambiental que los tenemos previsto en la Ley General del Ambiente, que ya lo vamos a ver a continuación, y en una ley específica de presupuestos mínimos, que es la Ley 25831. Lo vamos a ver también en el acuerdo de Escazú, y que todo esto también lo tenemos previamente en el artículo 41 de la Constitución Nacional, donde se establece expresamente el mandato hacia las autoridades de proveer, entre otras cosas, a la información pública ambiental. Entonces, vamos a tener una idea, aproximándonos a la idea sobre la información pública. Los tipos de derecho. Tenemos una cosa es el derecho a la información pública y otra cosa es el derecho de acceso a la información pública. Suenan parecidos, pero no son lo mismo. El derecho a la información pública, estamos en un estadio previo de evolución de los derechos. Este derecho a la información pública, como les decía, está en un estado primigenio, que es el que surge de la forma republicana de gobierno. Acuérdense cuando pensamos en la república, en los principios republicanos, que tenemos la división de poderes, la igualdad ante la ley, la periodicidad de los mandatos de los funcionarios, de nuestros representantes, y entre otras cosas también la información pública, que surge, como les decía, de la forma de gobierno republicana, de la soberanía popular, y que no es ni más ni menos que el derecho que tienen los habitantes a conocer qué es lo que se está haciendo desde el Estado. Pero los derechos de acceso y el derecho de acceso a la información pública, ya acá el foco ya está puesto en el Estado, que es quien debe recibir la información, solicitar, actualizarla, sistematizarla, publicarla y ponerla a disposición de los habitantes. O sea que no basta solamente con la publicación, por ejemplo, en el boletín oficial, o
la comunicación en los medios de difusión masiva, por ejemplo, sobre lo que se está haciendo, sino que va un poco más allá. Entonces, con los principios de la publicidad de los actos de gobierno, que nacen justamente del sistema republicano, no alcanza justamente para hacer efectivo este derecho. Entonces, este derecho de acceso a la información pública es un instrumento, o sea, es un medio, no es muy difícil que sea un fin en sí mismo, sino que es un medio, es un instrumento clave para poder actuar de una manera que yo acá les pongo oportuna y eficiente. Yo siempre, cuando explico este derecho, hago hincapié en que es la condición para el ejercicio del resto de los derechos. En el caso del acceso a la información pública ambiental, es la base, porque si nosotros no tenemos información pública vinculada al ambiente, no vamos a poder ejercer el otro derecho que sigue, que es la participación ciudadana en la toma de decisiones, y no vamos a poder cuestionar judicialmente alguna decisión que creamos que no satisface la defensa del ambiente o la protección del ambiente. No sé si se entiende. Entonces, es un derecho y una garantía. Y la titularidad de este derecho, ¿quiénes serían titulares de este derecho? Les pregunto. Pueden abrir los micrófonos si quieren y pueden interrumpir, ¿no? La sociedad. Nosotros mismos. Claro, así es. La sociedad O sea, todo sujeto sería, de derecho. digamos, los habitantes seríamos, todo habitante sería el titular del derecho. Bien. ¿Dudas hasta acá? Profe, una consultita. ¿Me Sí, escucha bien? sí, claro. En el caso de que no, yo le pido a un órgano público acceso a la información sobre sobre una cuestión, sobre una construcción, ¿no? O sea, a ver, pongamos acá en Tierra del Fuego están haciendo el puerto y están rellenando con bloques que sacan de la montaña. Y dicen que la información es privada, que está bajo secreto de seguridad, una cuestión así, dijeron, ¿no? ¿Esto es así? Porque para mí es descabellado porque no tiene nada que ver con el secreto de Estado, ¿no? Y es una cuestión de ambiente, o sea, y consideré que era acceso público. Se, se cortó. Vos pediste información pública y... Nosotros, lo que se pidió fue un informe eh, Sí, al gobierno del daño que sí. estaban haciendo en una de las canteras que está cerca de la cordillera. Bien. Y ellos ¿Y qué te dijeron respondieron? que era información, por cuestiones de seguridad no podían divulgarla, Bien. Bueno, que estaba ahora está confidenciales. buena está buena la pregunta, está buena y ya vamos a ver. Ahora, a continuación les explico. Está buena la pregunta. Gracias, profe. Ya les explico. O sea, para no spoil, digamos, entre comillas, spoilear la exposición, ya vamos a llegar a ese punto. Bien, entonces, ya dijimos perdón, en qué consiste, cuál es el contenido de la información pública, del acceso a la información pública ambiental, sobre el ambiente y sus sistemas. O sea, cuando decimos el ambiente y sus sistemas, tenemos que pensar en el ambiente como un macro bien conformado por microbienes, que son justamente todo ese sistema que conforma el medio ambiente. ¿Se entiende, no? Sobre las actividades o proyectos que puedan incidir sobre el ambiente y sobre las políticas, los planes, los programas y las acciones que están referidas a la gestión del ambiente. O sea que, es decir, todo lo vinculado al ambiente. Ahí, seguimos, adelante. Fuente normativa. Digamos, ¿de dónde surge este derecho de acceso a la información pública ambiental? Yo ya se los adelante. Tenemos fuentes normativas, tanto nacionales como internacionales. A nivel nacional, tenemos la Constitución Nacional en el artículo 41, segundo párrafo, donde dice que las autoridades proveerán la protección de este derecho a la utilización
racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información y educación ambientales. O sea que surge del artículo 41, segundo párrafo, como mandato hacia las autoridades que deben proveer a la información ambiental. También puede surgir del artículo 42, porque habla del acceso a la información adecuada y veraz en relación a los derechos de los usuarios y consumidores. La ley de presupuestos mínimos de protección ambiental, la ley general del ambiente y la ley tenemos, yo se los adelanté recién, la ley 25831. Tenemos el artículo 16, que nos refiere que las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, deben proporcionar la información que esté relacionada con la calidad ambiental y referida a las actividades que desarrollan. Todo habitante puede obtener de las autoridades la información que administren y que no se encuentre contemplada legalmente como reservada. Ahí está la pregunta que vos me habías hecho, que ya la vamos a analizar. Entonces acá tenemos un sujeto activo, un sujeto pasivo de la obligación. Digamos, acá nos está hablando, entre el artículo 16, hay personas que están obligadas a dar información al Estado, que es el Estado el que la va a recibir esa información, la tiene que sistematizar y ponerla a disposición de los ciudadanos para que puedan ejercer el derecho de acceso a la información pública ambiental. El artículo 17 también nos establece que la autoridad de aplicación debe desarrollar un sistema nacional integrado de información que administre los datos significativos relevantes al ambiente y evalúe la información ambiental disponible. Asimismo, debe proyectar y mantener un sistema de toma de datos sobre los parámetros ambientales básicos, estableciendo los mecanismos necesarios para la instrumentación efectiva a través del COFEMA. O sea que acá hay una centralización de la información, que ya lo vamos a ver en el artículo, lo tenemos que compaginar esto con el artículo 6 de la ley 25831, que es la ley de presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de acceso a la información pública ambiental. Digamos, esta es una norma de derecho federal, por ahí un poco técnica. Esta clase yo la tengo prevista no solamente para esta clase, sino para analizar también en el ámbito para abogados, porque por ahí tiene cuestiones que son por ahí más técnicas, como que esta norma es una norma de derecho federal y es una ley de coordinación entre el orden de gobierno provincial y federal. Artículo 18, también, de la Ley General del Ambiente, estamos hablando de la Ley 25.675, que establece que las autoridades serán responsables de informar sobre el estado del ambiente y los posibles efectos que sobre él puedan provocar las actividades antrópicas actuales y proyectadas, o sea, actuales y futuras. El Poder Ejecutivo, acá, cuando habla del Poder Ejecutivo, habla del Poder Ejecutivo Nacional, a través de los organismos competentes, elaborará un informe anual sobre la situación ambiental del país que presentará al Congreso de la Nación. El referido informe contendrá un análisis y evaluación sobre el estado de la sustentabilidad ambiental en lo ecológico, económico, social y cultural de todo el territorio nacional. Fíjense acá la posición que adopta respecto al ambiente, porque no se agota solamente en la cuestión de los recursos naturales y culturales, sino también a lo económico, lo social y lo cultural en todo el territorio nacional. Entonces tenemos ahí dos obligaciones, que lo tenemos como presupuestos mínimos de protección ambiental y norma de derecho federal. Tenemos la ley 25831 que les mencioné recién, nos habla de en qué consiste el artículo, en el artículo 1 nos garantiza el derecho de acceso a la información ambiental que se encuentra en poder del Estado en cualquier orden de gobierno, sea a nivel nacional, provincial, municipal o Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recordemos que en nuestro federalismo tenemos 4 órdenes de gobierno. En cualquiera de ellos está ese derecho y esa obligación. Un municipio debe adherir o pueda optar por no cumplir con esa ley. Como así también los entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas. O sea que esta obligación también alcanza
a empresas prestadoras de servicios que sean públicas, privadas o mixtas. ¿Se entiende, no? ¿En qué consiste el derecho de acceso a la información? Dice, se entiende por información ambiental toda aquella información en cualquier forma de expresión o soporte relacionada con el ambiente, los recursos naturales o culturales y el desarrollo sustentable. En particular, el estado del ambiente o algunos de sus componentes naturales o culturales, incluidas sus interacciones recíprocas, así como las actividades y obras que los afecten o puedan afectarlos significativamente. Las políticas, planes, programas y acciones referidas a la gestión del ambiente. Esta ley es poderosísima y ya les voy a contar por qué les digo lo que les estoy diciendo. Es muy importante. El acceso a la información, ahí nos regula en el artículo 3, dice que el acceso a la información ambiental es libre y gratuito para toda persona física o jurídica, salvo aquellos gastos vinculados con los recursos utilizados para la entrega de la información solicitada. O sea, si hay que extraer fotocopias, y bueno, esos gastos van a correr por cuenta de la persona interesada en obtener esa información. Pero lo que está diciendo allí la ley es que no se puede cobrar una tasa o un arancel por dar la información. Hoy ya es poco común que en algunas administraciones públicas se cobre, o mejor dicho, se pretenda cobrar por este acceso. No será necesario acreditar razones ni interés determinado, o sea, se pide porque se pide y punto. Es decir, el solicitante de la información no tiene que explicar por qué la solicita. En ningún caso, el monto que se establezca para solventar los gastos vinculados con los recursos utilizados para la entrega de la información solicitada podrá implicar un menoscabo alguno al ejercicio del derecho conferido por esta ley. O sea, si nos dicen, bueno, no tiene que abonar la fotocopia, bueno, no se puede cobrar por esa fotocopia un monto totalmente exorbitante que escape de lo normal que se cobra por una extracción de fotocopia. Recuerden, cuando vimos en la primera clase las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental y la distribución de competencias, le corresponde al Congreso de la Nación dictar las normas de presupuestos a la Nación dictar las normas de presupuestos mínimos y a las provincias dictar las normas complementarias. La ley 10.208 de Córdoba es una ley que complementa los presupuestos mínimos de protección ambiental, o sea que complementa, en este caso, la ley 25.675 y específicamente la 25.831. El derecho de acceso a la información pública a nivel provincial lo tenemos en los artículos 54 al 62 de la ley 10.208. Yo solamente transcribí, cité dos artículos, pero yo sugiero que tengan presente del artículo 54 al 62. El artículo 59 nos prevé la forma de solicitud. Dice, por escrito, se puede solicitar por escrito o de manera verbal o electrónica. Y no es necesario, como lo vimos recién, acreditar los motivos por los cuales se solicita. El solicitante tiene que indicar la identidad, digamos, por cualquier medio idóneo o representación invocada en supuesto que se trate de persona jurídica, datos de contacto a los fines de que el solicitante pueda ser consultado o notificado, o sea, pueda ser identificado, y la firma de quien lo pide. Se debe entregar al solicitante la constancia del pedido realizado. O sea, por lo general uno pide la información por escrito y se hace sellar una copia para que le quede el cargo, la constancia de que lo ha presentado, para que si después no cumplen, ya vemos cuáles son los mecanismos que prevé la ley. Y acá es relevante el tema de los plazos, porque nosotros vimos que la complementariedad que está a cargo de la provincia o los municipios es para maximizar esa protección ambiental. Entonces,
La Nación en la ley 25831 lo tiene previsto el plazo de entrega de la información en 30 días, pero la provincia, al complementar y por ende ampliar esa protección ambiental, reduce ese plazo de entrega de la información a 10 días hábiles, que puede prorrogarse excepcionalmente por otros 10 días hábiles, siempre y cuando medien circunstancias que dificulten obtener esa información, pero lo tiene que comunicar al interesado antes del vencimiento de esos plazos y obviamente tiene que explicar las razones por las cuales hace uso de ese plazo de prórroga que es excepcional. Entonces, el sistema jurídico en materia ambiental que rige el derecho de acceso a la información pública ambiental sería el artículo 41 de la Constitución Nacional, segundo párrafo que vimos, la Ley General del Ambiente, o sea, la Ley 25675, y específicamente la Ley de Presupuesto Mínimo de Protección Ambiental que regula el acceso a la información pública ambiental, que es la Ley 25831. A nivel provincial se complementan esas dos leyes a través de la Ley 10.208, que es lo que acabamos de ver. Pero paralelamente tenemos otras dos normas que, si bien no son ambientales, por ahí nos dan sustento para justificar o fundar una petición. A nivel provincial tenemos la ley 8803, que es de principio del año 2000, antes de que existieran las leyes de presupuestos, antes de la Ley General del Ambiente. Creo que esta ley 8803 es del año 2000 o 2001. Creo que en esa época sí ya había una sola ley de presupuestos mínimos de protección ambiental, pero que no era la Ley General del Ambiente. Pero si nos ubicamos en el estado de evolución del derecho ambiental, está prácticamente antes de eso. Esta ley 8803 nos habla de acceso a la publicidad de los actos de gobierno en general y guarda mucha similitud con lo que es el sistema ambiental. Nos habla de la formalidad que se puede presentar por escrito, el pedido de acceso a la información, con identificación del requirente, sin estar sujeto a ninguna formalidad. No se le puede exigir al interesado que exprese por qué lo pide. Se le tiene que entregar la constancia también, fíjense que acá tiene esa similitud. La denegación en el artículo 8 dice que una vez cumplido el plazo previsto en el artículo anterior, que también son de 10 días, la demanda de información no hubiera sido satisfecha si considera que existe una negativa de brindarla, quedando habilitada la acción de amparo por mora de la administración. O sea que acá esta ley 8803 nos dice que en caso de denegación tácita es cuando se vence el plazo y la información no fue brindada. Pero en cambio dice que si la resolución fuera denegatoria, va a proceder la acción de amparo cuando se hubiera resuelto en exceso de las previsiones del artículo 3 o la fundamentación fuera arbitraria, insuficiente o aparente. O sea que acá nos está diciendo que en caso de denegación tácita procede la acción de amparo por mora en la administración. La acción, yo les explico para quienes por ahí no están muy familiarizados con las acciones judiciales, la acción de amparo por mora en la administración es esa acción de amparo que busca el cumplimiento de un acto por parte de la administración cuando ésta, es decir, cuando la administración debía realizarlo en un plazo determinado. ¿Se entiende? En este caso concreto, la administración tenía un plazo de 10 días para dar la información o rechazarla de manera expresa. Entonces, en este primer supuesto, cuando la denegación es tácita, es decir, por silencio, procede la acción de amparo por mora. Pero cuando la denegación es expresa, por los motivos que sean, pero es expresa, es decir, hay una resolución, como recién lo decía el compañero de Tierra del Fuego, que decía que le respondieron que era confidencial. En ese caso, nuestra provincia de Córdoba, en el artículo 8, prevé que esa decisión puede ser cuestionada a través de la acción de amparo. Es decir, no la acción de amparo por mora, porque esa mora no habría, porque ya habría sido dictado el acto, ¿se entiende? Ahí ya vamos a cuestionar el contenido de ese acto porque podríamos llegar a entender que es infundado o es arbitrario.
En el artículo 9 dice que la denegatoria de la información debe ser dispuesta por un funcionario de jerarquía equivalente o superior al director general en forma fundada, explicitando la norma que ampara la negativa. Bien, o sea, el acto tiene que estar fundado. Y tenemos, perdón, en la ley 27.275, que es del acceso también a la publicidad de los actos de gobierno a nivel federal, donde yo acá rescato los principios que también son aplicables, por supuesto, al acceso a la información pública ambiental, que es la presunción de publicidad, es decir, salvo que haya una disposición en contrario, todo acto es público, por lo tanto debe darse el acceso. Principio de transparencia y máxima divulgación, informalismo, máximo acceso, apertura, disociación, no discriminación, máxima premura, gratuidad, control, responsabilidad, alcance limitado de las excepciones, indubio pro petitor, es decir, en caso de duda hay que estar a favor de la persona que lo solicita, no retasearla, facilitación y buena fe. Entonces, estas normas, que si bien no son ambientales, nos sirven para fundamentar por ahí un pedido de acceso a la información pública ambiental, ya sea que lo hagamos en sede administrativa o tengamos que cuestionar esa omisión o inclusive ese rechazo a través de estos principios que los tenemos en la 27.275 de manera expresa o ya en la 8803 en lo que tiene que ver con la vía judicial idónea para hacer efectivo el derecho de acceso. Hasta acá vamos bien, yo no los veo, no les veo la cara porque estoy viendo mi presentación, pero si tienen dudas me pueden abrir los micrófonos y preguntar. Genial, Bueno, profe. ¿cómo? No digo que va ¿Vamos genial la bien? clase. Sí, sí, sí. Ah, bien, perfecto. Se va Profe, entendiendo. Bueno, una, genial. una pregunta. ¿Sí? Si ¿Sí? uno hace un pedido de informe y demoran más de los 20 días y responden, o sea, y no responden, uno puede presentar un pronto despacho, ¿verdad? Claro, digamos, es así. Yo le acabamos de explicar que el plazo que tiene la administración para dar la información es de 10 días. Si vencidos esos 10 días no hay respuesta, ya nos queda expedita, ya queda lista la vía para promover una acción de amparo por mora de la administración. El amparo por Exacto. mora de la administración lo que busca es que la administración cumpla con ese acto administrativo que consiste concretamente en darle información. ¿Se entiende? Sí. O sea, pero no es lo mismo un pronto despacho que un amparo por mora, ¿verdad? No, Antes, no. claro. El pronto Bien, despacho Perdón, el pronto el pronto despacho, a ver si. despacho lo que busca es, como lo dice la palabra, es que se resuelva el pedido que se está haciendo ante la administración pública. Ese sería el pedido del pronto despacho. Que en Claro, le dice al definitiva, mismo tribunal, le dice, por favor, pronúncese sobre lo solicitado, básicamente, ¿no? O sea, algo no, así. no, claro, el pronto despacho que se presenta en sede administrativo, digamos, el pronto despacho es un pedido de, como lo dice la palabra, pronto despacho, es que prontamente se resuelva la petición. Ese pronto despacho se puede presentar en sede, digamos, perdóneme un segundito, me suena el celular. Eh, entonces, les decía que el pronto despacho es el pedido de que se resuelva la petición que fue presentada. No es necesario para presentar la acción de amparo agotar la vía administrativa, es decir, presentar un nuevo pedido o presentar un pronto despacho. ¿Se entienden? ¿Se entiende lo que les digo? ¿Me sí. entienden? Disculpe, dos dudas. Si ellos responden, pero no responden precisamente a lo que uno le pregunta, por ejemplo, si hay un proyecto de reforestación, si están por hacer un estacionamiento en el lugar donde han desmontado, y contestan otra cosa, ¿se da como respondido? ¿Qué instancia nos queda? Esto era porque habían hecho un desmonte a la vera del río y hicieron un estacionamiento. Em,
y ellos contestaron 3 meses después. ¿Queda alguna instancia? No, no, o sea, vos lo que solicitas, vos lo que solicitas es la información pública ambiental. Si no te dan la información pública, vos tenés 10, o sea, tienes 10 días la administración para responder. Si no te lo responden en esos días, vos podés presentar una acción de amparo. Y si vos no presentaste la acción de amparo y te la dan en 20 días, y bueno, ya te habrán, vos no vas a poder presentar una acción de amparo si ya tenés la información, ¿se entiende? Pero fue una consulta. Bien. Sí. Sí, ahí entiendo lo que dice la compañera en cuestiones de fondo, en el sentido del fondo de la cuestión, ¿no es cierto? Se solicita una cosa específica y está siendo evasivo el órgano al contestar cualquier otra cosa. Entiendo que la compañera hizo. ¿Se puede presentar un recurso de aclaratoria o interponer una reposición ante la no conformidad de lo que nos dice el órgano? Pero la no conformidad con respecto a qué. Claro, porque si no responde, o sea, bueno, ahí me expresé mal, pero si responde algo que yo no le pregunté, o sea, ¿qué Y puedo si hacer te para que me responden responda algo, sobre fondo? si te responden algo que no preguntaste, o no te dan no te satisface tu pedido de información, y bueno, tenés la acción de amparo. Claro, O claro, bueno, entiendo, sí, pero o podrás insistir, digamos, podrás insistir si querés, pero esa respuesta parcial, digamos, yo ahí les mencioné los principios. Este es un tema que es importante. Yo después, cuando veamos la segunda parte de esta exposición, que va a ser la parte práctica, les voy a contar los casos. Yo creo que cuando nos encontramos en la primera clase, yo les contaba que yo me dedico al ejercicio judicial del derecho ambiental. Y estas cuestiones, tengo muchos casos de este tipo de planteos. Y recientemente el Tribunal Superior de Justicia resolvió un caso donde yo había pedido información a la provincia, me respondieron parcialmente. Uno de los principios del derecho de acceso a la información pública es que tiene que ser completa. Entonces no puede ser parcial. Entonces vos pedís una información y te la dan a la mitad, bueno, no te están satisfaciendo en lo que vos estás pidiendo. Por lo tanto, ya te queda expedita la vía para promover una acción de amparo. Bueno, o estará en vos que vuelvas a pedir y decirle, no, señor, señores, lo que pedí es esto, y bueno, y ahí estarás reseteando los plazos en todo caso. ¿Se entiende? sí, se entiende, gracias, profe. Disculpe. Perdón, una Gracias. pregunta. Eh, Sí, Perdón, es cortita. Cuando se hace un amparo e incumplen ese tiempo, ¿ahí se puede empezar un juicio administrativo? No, no, no. Vamos por partes. Cuando se promueve un amparo e incumplen el plazo, digamos, el amparo es porque no cumplieron, no dieron la información. Para eso el amparo. Bien, ¿Está? ¿y ahí no hay un plazo para responderlo? El vamos por partes. Yo presento el pedido de información. La administración tiene 10 días para darme esa información. Si no me da la información en esos 10 días, yo puedo ir a la justicia, presentar una acción de amparo para que le ordenen a ese funcionario, a esa repartición, que cumpla en dar la información. ¿Se entiende? En un plazo que establece la justicia. ¿Se entiende? Sí, y si no lo hacen Esa ese es la plazo, forma. Y bueno, si no lo hace, ya va a estar cometiendo un delito. Digamos, ya por eso. hay una orden judicial que obliga a darle la información. No es que no está la posibilidad de que no lo hagan. Si no lo hace, bueno, ya va a haber una responsabilidad penal del funcionario. Ah, bien, en este caso hay una responsabilidad penal. Por incumplimiento de los deberes, claro. Bien. Digamos, hay una orden judicial. La orden judicial tiene fuerza de ley. Si no no la cumplen, y el abogado que esté impulsando la causa, y bueno, procurará ejecutarlo, y parte de esa ejecución y será que se ordene la imputación al funcionario, y que le quepan las responsabilidades funcionales y penales al respecto. Bien, bien. disculpe, disculpe. Sí. Estoy justamente en un caso así que
ya nos cansamos de pedirle de todas las formas administrativas al municipio la información, no la dan, pronto despacho, Si quieren, todo. después les Cumplimos con todas las dejo mi posibles. número, ¿Cómo? les dejo mi número para que me llamen. No, le Claro, dije en broma. bueno, luego le enviamos porque es por la calidad del agua. Tuvimos muchas personas enfermas y tenemos pruebas de desechos cloacales donde se toma el agua y bueno. Entonces, la entidad del agua está siendo manejada por el CEP, que es el ente controlador de servicios públicos. Le pedimos al ERCEP que nos dé esa información y nos rechazó el pedido. Su respuesta fue que rechazaba nuestro pedido de información. Entonces, estamos ahora con abogado pensando en enviar carta de documento. ¿Nos recomendás que primero hagamos un amparo o vamos directamente a una denuncia? Perdón que te estoy pidiendo un consejo. Digamos, si Porque ustedes es piden plata, ¿no? información, si ustedes piden información y les rechazan esa información, hay que ver los Sí. motivos por los cuales se les fue rechazada esa información. Si esos motivos a ustedes no les satisface, Ah, si esos motivos a ustedes no les satisface, bueno, lo pueden cuestionar a través de una acción de amparo con el abogado pertinente que les haga ah, ese planteo. ¿Se entiende? sí. Conviene antes que una carta de documento. O, o si voy a invertir, Pero, voy al... pero no, no, Porque la no obligación de sé en qué presentar las parte, pruebas de es agua, que no sé en qué parte sacaste la carta de documento, digamos. Eso es lo que tiene por ahí. A mí me da mucha gracia la gente cuando va al abogado le quiere decir como es como si fuera el médico y le quieren imponer al médico un procedimiento que no está previsto para esa dolencia. Digamos, acá claro, la no, se carta de ve que el documento no abogado no está en la vía, sabe, ¿no? ¿De dónde sacaste la carta de documento? Digamos, no hay carta de claro, documento acá. se ¿Se ve que la entiende? abogada por ahí no Digamos, sabe en este en este recurso de amparo. camino de pedido de información, vos podrás hacer el pedido de información por carta de documento porque les expliqué que por cualquier vía. Una de esas vías puede ser la Sí, carta de documento. Ahora, yo ya les acabo de explicar qué es lo que pasa. Vos presentás la información, a partir de ahí tiene 10 días hábiles la administración para darte la información. No te dan la información o te la deniegan, ya tenés las dos vías que vos tenés que hacer. Digamos, en todo eso que te estoy explicando no hay carta documento. ¿Se entiende? no, sí, por eso es que todo eso ya lo hicimos, toda esa parte ya la hicimos. Y bueno, Entonces recurrimos a un entonces abogado y nos ustedes, recomendó esto, pero no hizo el amparo, no hizo un pedido de amparo. Entonces, bueno, por ahí la abogada no sabe que existe este otro ya mecanismo. sobre eso no puedo, digamos, sobre esos casos Ah, bueno, concretos no los conozco, sería una irresponsabilidad de mi parte juzgarlo, pero está bien, estamos acá en el ámbito académico explicándoles el contenido de lo que es el bien, derecho de acceso a la información. bien, Bueno, gracias. ¿seguimos? Bueno, entonces, ya les expliqué las fuentes la fuente normativa a nivel nacional de lo que es el derecho de acceso a la información pública ambiental. Repasemos, Constitución Nacional, artículo 41, Ley General del Ambiente, que es la Ley 25675, Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental, que rige el derecho de acceso a la información pública ambiental, la Ley 25831, complementada esas dos leyes a nivel provincial por la ley 10.208 en los artículos 54 al 62, y paralelamente tenemos dos leyes que no son no son leyes ambientales, pero sí nos sirven para fundar una demanda, para fundar una petición, que es a nivel provincial la 8803 y la 27275. ¿Está claro hasta acá? A nivel, lo que es a nivel nacional. A nivel internacional también tenemos fuentes de este derecho. Tenemos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En el artículo 4 dice que toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio. O sea que el acceso a la información pública ambiental es la cara de una moneda, o mejor dicho, es la contracara de la libertad de opinión o de expresión. ¿Se entiende? Porque no es ni más ni menos que una de las formas de
materializar el libre pensamiento. Entonces, ¿me van siguiendo en esta idea? Lo tenemos también en el Pacto San José de Costa Rica, donde en el artículo 13.1 establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, de recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o cualquier otro procedimiento de su elección. Tenemos el protocolo de San Salvador también, que esto ya es en materia ambiental. El artículo 11 establece que el derecho al ambiente sano implica que toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. Y el punto 2 establece la obligación hacia los estados que deben promover a la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente. Y si tuviésemos, para que no quepan dudas respecto de este derecho, tenemos ya de manera expresa y contundente el Acuerdo de Escazú, donde se establecen 3 tipos de derechos en el Acuerdo de Escazú. Tenemos el derecho de acceso a la información pública ambiental, el derecho de acceso de participación ciudadana y el derecho de acceso a la justicia. Entonces, este Acuerdo de Escazú ha sido ratificado por nuestro país a través de la Ley 27.566 y lo que busca justamente, perdón, lo que se busca es hacer efectivos lo que le estaba mencionando recién, los derechos de acceso a información, participación y justicia. Se establecen los principios de progresividad y no regresión, de transparencia y rendición de cuentas, de buena fe, de precaución, de prevención, de equidad intergeneracional y de máxima publicidad. Yo los destaqué a los que tienen que ver con el acceso a la información pública, que es de transparencia y rendición de cuentas, de buena fe y de máxima publicidad. Esa información tiene que ser oportuna, tiene que ser fidedigna, tiene que ser clara, tiene que ser accesible y tiene que ser pertinente. Es decir, lo que yo pido, me tienen que dar la respuesta a lo que estoy pidiendo, no otra cosa. Las normas relevantes acá, tenemos el artículo 1, el 2b, el 5 y el artículo 6.1, punto 9 y punto 12 de lo que es el Acuerdo de Escazú. Acá yo les menciono 2 casos relevantes. A nivel internacional tenemos el caso Claude Reyes versus Chile, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y tenemos el caso Giustiniani de la Corte Suprema. El caso Claude Reyes es previo, es del año 2006. Les leo la parte que destaqué aquí, si no les molesta, porque es muy importante. Dice que el artículo 13, en este fallo, ustedes tengan presente que los casos, para aquellos que no son abogados, por ahí puede que no lo tengan tan presente, los casos que se llevan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos son casos que no es una instancia para continuar el juicio, sino que ya se busca una responsabilidad internacional de parte del Estado por no haber cumplido con ese derecho que está establecido en los instrumentos internacionales. Entonces, en ese caso, la Corte estableció que el artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a buscar y a recibir informaciones, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto. O sea que están, como todo derecho, no es absoluto en este caso el derecho de acceso a la información, puede estar limitado, pero tiene que estar previsto un sistema de excepción, ya lo vamos a ver. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal
salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción. Su entrega a una persona puede permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla. De esta forma, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo control del Estado. Tiene de manera clara las dos dimensiones, el cual también contiene de manera clara dos dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben ser garantizadas por el Estado de forma simultánea. En una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones, pues el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejercen el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación de la gestión pública a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso. Bueno, eso se resolvió, digamos, es muy importante ese caso porque sirve para fundar una demanda y ha servido para fundar sentencia, como en el caso, este caso Giustiniani, que llegó a la Corte, que es por el tema de los contratos de Chevron que tenía el Estado Nacional. Acá resolvió la Corte en 2015 y estableció que el derecho de acceso a la información, en tanto elemento constitutivo de la libertad de expresión protegido por normas constitucionales y convencionales, no es un derecho absoluto, como les decía recién, sino que puede estar sujeto a limitaciones. No obstante ello, o sea, pero esas restricciones deben ser verdaderamente excepcionales, perseguir objetivos legítimos y ser necesarias para alcanzar la finalidad perseguida. En efecto, el secreto solo puede justificarse para proteger un interés igualmente público. Por lo tanto, la reserva solo resulta admisible para asegurar el respeto de los derechos o la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas. Que en razón de ello, y para no tornar ilusorio el principio de máxima divulgación imperante en la materia, los sujetos obligados solo pueden rechazar un requerimiento de información si exponen, describen y demuestran de manera detallada los elementos y las razones por las cuales su entrega resulta susceptible de ocasionar un daño al fin legítimamente protegido. ¿Se entiende? O sea que no basta con que te digan no te lo doy porque es privado, porque es reservado, porque puede causar un daño o lo que sea. Hay que justificarlo de manera expresa y fundada. De esta forma se evita que por vía de genéricas e imprecisas afirmaciones, como le estoy diciendo, pueda afectarse el ejercicio del derecho y se obstaculice la divulgación de información de interés público. Una respuesta de esa vaguedad significaría dejar librada la garantía de acceso a la información al árbitro discrecional del obligado y reduciría la actividad del magistrado a conformar sin ninguna posibilidad de revisión el obrar lesivo que es llamado a reparar. O sea, si a mí me dicen no te doy la información porque es reservada, y bueno, listo, ya no vamos a poder decir más nada y los jueces tampoco, porque va a bastar con revisar que efectivamente que te hayan respondido así. No, no me dieron información porque dicen que es una información reservada o que puede causar daño. Como sostuviera el tribunal en fallos, ahí se cita anteriormente, excluir de la protección reconocida por la Constitución Nacional aquellos datos que los organismos estatales mantienen fuera del acceso de los particulares, importa la absurda consecuencia de ofrecer una acción judicial solo en los casos en los que no es necesaria y vedarle en aquellos en los que el particular no puede sino recurrir ineludiblemente a la tutela judicial para ejercer su derecho. ¿Hasta acá se entendió? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno. Entonces, acá estamos. Para sistematizar todo lo que estamos hablando. Legitimación. Tenemos entonces
¿Quién puede pedir la información? Toda persona física o jurídica. No es necesario acreditar interés. Acá tenemos todas las normas en las que nos amparamos para decir lo que estamos diciendo. ¿Quiénes son los obligados? ¿Quiénes son los sujetos pasivos? ¿Quiénes son los obligados? Las autoridades de todos los órdenes de gobierno y las empresas prestadoras de servicios públicos. Los plazos. La ley 25.831 nos habla de 30 días, pero la ley 10.208 y la ley 8803 nos reduce el plazo a 10 días. Dice que la resolución de las solicitudes de información se llevará a cabo en un plazo máximo de 30 días hábiles a partir de la fecha de presentación. En cambio, como le estaba diciendo, el artículo 7 de la 8803 o el 61 de la 10.208 nos reduce a 10 días hábiles. La ley 27.275 nos habla de 15 días hábiles. Por lo tanto, nosotros en Córdoba tendríamos 10 días para darle a la administración a que nos resuelva. Excepciones. Como les explicaba, y de lo que pudieron ver de los fallos que les cité recién, como todo derecho, no es absoluto el derecho de acceso a la información pública ambiental, sino que también tiene ciertas limitaciones. ¿Cuáles son esas limitaciones? En primer lugar, nos dice el artículo 16 de la Ley General del Ambiente que va a ser accesible toda información, salvo que se encuentre reservada. ¿Qué nos señala el artículo 7? Nos habla todo el sistema en los casos que puede, digamos, el sistema de excepción, que quiere decir en qué casos puede ser denegada la información. Cuando puede afectarse la defensa nacional o la seguridad interior o las relaciones internacionales, o cuando esté la información, dice, solicita se encuentra sujeto a consideración de autoridades judiciales, o que en cualquier estado del proceso y su divulgación por uso de terceras personas puede causar un perjuicio al normal desarrollo del procedimiento judicial, o cuando puede afectarse el secreto comercial o industrial, o la propiedad intelectual, o cuando sea por la ¿Qué ley, profe, confidencialidad de los perdón? datos personales. ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón, no escuché. Sí, no, ¿qué ley? El artículo 7, perdón, lo que pasa es que se escucha entrecortado y no pude ver Artículo qué 7 de ley. la ley 25.831. Viernes que justo yo me estaba yendo el 18. Artículo 7 de la Muchísimas ley gracias, profe. 25.831. Bien, entonces ahí tenemos todo el sistema de excepción del artículo 7. La ley 10.208 también tiene su sistema que es básicamente el mismo. Cuando vulnere leyes nacionales que regulen la defensa nacional, o sea, básicamente se corta y se pega, palabras más, palabras menos, el mismo sistema. No lo voy a leer para no hacer demasiado pesada la exposición, pero tomen nota los artículos 61 de la ley 10.208 o el artículo 7 de la ley 25.831. La ley 8803 también tiene un sistema de excepción en el artículo 3. No se suministra información cuando puede afectarse la intimidad de las personas o la de terceros. Dice de terceros que cuando la información de terceros que la administración hubiera obtenido en carácter confidencial. O sea, básicamente tiene un sistema muy similar. Y la 27.275 también tiene su propio régimen de excepción. Pero lo que tiene que quedar claro es que este sistema de excepción no puede ser usado por la administración obligada a darnos la información meramente invocando que dice no, porque es confidencial, no te puedo dar, no. Ahí tiene que explicar por qué es confidencial o en qué caso va a ser, o por qué está reservada esa información, ¿se entiende? No basta con que nos digan no podemos darte la información que estás solicitando porque es reservada. Bien, Profe, entonces, sí. sí, esa parte donde decía que podía afectar a la parte comercial o industrial, ¿no Sí. deja como muy abierto ese espectro? No sé, supongamos que pido información a la municipalidad sobre el control que está ejerciendo sobre
tal empresa que se supone está contaminando, esa cláusula ahí no sería como, no sé si me entiende la pregunta. Es como que me pueden Sí, pero por responder que eso, estarían. pero no nos va a alcanzar con que nos digan puede afectar, o sea, tiene que estar justificado. Por eso ese caso de Giustiniani, que les leí de la Corte Suprema, dice expresamente que no basta con que la administración diga, no te doy la información porque puede afectar las relaciones comerciales o las relaciones internacionales. De hecho, de eso se trató el caso. YPF quiso ampararse en esa excepción sin justificarla y la Corte dijo, no, tienen que dar la información, pongan a disposición los contratos que tienen con Chevron. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Bueno, ¿seguimos? Entonces, vimos legitimación, quiénes pueden solicitar la información, cómo se pide, de manera rige la informalidad, y así se puede pedir por cualquier medio, de cualquier manera. Obviamente la manera escrita sería la aconsejable para que nos quede una constancia y tengamos fecha cierta de cuándo lo hemos presentado para computar los plazos. ¿Cuántos plazos tiene la administración para responder? 10 días, puede ser prorrogado por otros 10 días, siempre y cuando ese plazo no se haya vencido. La administración, que es el sujeto obligado a dar la información, puede denegarnos esa petición fundado en el régimen de excepción, pero tiene que estar, como lo dije recién, de manera fundada, explicada los motivos por los cuales no se nos va a dar la información. Si eso no se da, entonces esa denegación va a ser arbitraria y puede dar motivo a una acción de amparo para que la justicia ordene otorgar la información. ¿Qué pasa cuando ese derecho de acceso nos es denegado, ya sea porque no nos cumplen en el plazo, es decir, nunca nos responden al pedido, o porque nos responden denegándolo? ¿Cuál es la vía? Y tenemos la acción de amparo o la acción de amparo por mora en la administración. Nosotros tenemos a nivel provincial la ley 8803 que nos habla de la acción de amparo por mora cuando hay una denegación tácita y una acción de amparo cuando hay una denegación expresa. Pero la ley 10.208 nos habla de la acción de amparo ambiental, que dice que el amparo ambiental procede cuando se entablare en relación con el amparo ambiental procede cuando se entable en relación con la protección y defensa del ambiente y la biodiversidad, preservando las depredaciones, alteraciones o explotación irracional del suelo y sus frutos, la flora, la fauna, los recursos minerales, el aire, las aguas y los recursos naturales en general, comprometiendo cualquier tipo de contaminación, comprendiendo cualquier tipo de contaminación o polución que afecte, altere o ponga en riesgo los recursos naturales, la salud y la calidad de vida humana y no humana. O sea que la ley 10.208 nos habla de la acción de amparo ambiental. ¿Cómo funciona en la práctica? Funciona, digamos, cuando la información nos es denegada, hay que presentar una acción de amparo que le dan la forma de la acción de amparo por mora en la administración. En definitiva, no cambia mucho, es lo mismo, porque todas las acciones de amparo hoy dirigidas contra la administración pública en Córdoba, sea provincial o municipal, confluyen a los tribunales contenciosos administrativos, sea que le digamos amparo por mora o amparo común, en definitiva, lo va a resolver la Cámara de Contencioso. No cambia mucho la denominación que le pongamos al amparo. Esto variaba antes cuando, digamos, la acción de amparo por mora en la administración sí está previsto que es competencia de las cámaras en lo contencioso administrativo. El amparo común, antes del año 2014, estaba previsto que cuando se litigaba en contra del Estado, a través de una acción de amparo, iba a los jueces civiles y no a las cámaras contenciosas. Eso después fue reformado y toda la competencia quedó
delimitada a las cámaras con competencia en lo contencioso administrativo. Profe, perdón mi ignorancia. Entonces, ya para ir, Una, sí. una consulta. Es la primera vez que escucho el término Cámara de Contenciosos o jueces en el sentido de no ir al juez. ¿Qué serían estas cámaras o me puede explicar un poquito? Sí, las cámaras en lo contencioso administrativo son un tipo de tribunal, digamos, nuestro Poder Judicial está compuesto por Tribunal Superior de Justicia y los demás tribunales inferiores que lo conforman jueces civiles de primera instancia, las cámaras que son tribunales de segunda instancia, eso en materia civil. Tenemos competencia en materia contencioso administrativo, que son los juicios contra el Estado, ya sea contra la administración pública, sea municipal o provincial, o tenemos también tribunales penales, tribunales laborales. ¿Se entiende? Son distintos fueros. Cuando se litiga en contra del Estado, se litiga en el ámbito de los tribunales contencioso administrativos. Y los tribunales no contencioso administrativos son las cámaras, que son tribunales que están integrados por 3 jueces. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bien. Bueno, entonces acá está más o menos en este mapita resumido lo que acabamos de explicar. Toda persona puede solicitar la información. La administración tiene plazo de 10 días. ¿Quiénes son los que están obligados a suministrar esa información? Las autoridades, las empresas de servicios públicos. Tenemos una interpretación restrictiva de las excepciones y en caso de denegación expresa o tácita, tenemos la vía de la acción de amparo. Hasta acá la exposición. Los escucho en las dudas que tengan al respecto. El caso de la Bueno, Defensoría del Pueblo, profe, ¿no se puede recurrir en este caso? en el caso de la Defensoría del Pueblo, precisa un poco más la pregunta. Creo Claro, o sea, entenderte lo si que querés podemos decir, pero si precisemos si mejor. podemos recurrir a la Defensoría del Pueblo para bueno, lograr que, que se nos dé la información, o solamente este es el proceso. Tenemos, en nuestro federalismo tenemos 2 defensorías del pueblo. Tenemos una defensoría del pueblo de la nación y a nivel provincial tenemos una defensoría del pueblo de la provincia. No te van a servir ninguna de las dos. Una por inútil y la otra por inexistente. Yo me hago cargo de todas las cosas que estoy diciendo, ¿no? A nivel nacional, la Defensoría del Pueblo, hace, no sé, como 15 años que no hay titular de la Defensoría del Pueblo, por lo tanto, no tenemos la persona que se encargue de promover esa acción de amparo, que sí podría llevarla adelante, ¿estamos? Pero el defensor del pueblo no promueve acciones individuales, sino en la medida que sea un derecho de incidencia colectiva, ¿estamos? Artículo 43 de la Constitución Nacional. A nivel provincial tenemos defensor del pueblo, pero una ley, que es la ley orgánica, que regula el funcionamiento, lo ata de pies y manos, tornándolo un verdadero inútil, no por la persona de quien ejerza, sino la figura institucional, porque le impiden ejercer acciones de amparo, o sea, le impiden acceder a la justicia. Solamente se limita a tomar reclamo y tratar de hacer gestiones administrativas para solucionar los problemas de los vecinos o de los ciudadanos, ¿se entiende? Profe, en el caso que ¿Me siguen lo que ¿se preguntó, entiende lo que le estoy contando? sí, Perdón, Sí, sí. Guido. ¿Se sí, entiende lo no que te acabo hagas de explicar del problema. defensor del pueblo? Sí, Entonces, sí, sí, sí. defensor del pueblo de la nación no está, desde Mondino no se nombró más defensor del pueblo. Entonces, ese organismo no tiene el titular que es el que puede llevar adelante las acciones. Y a nivel provincial, la ley orgánica que regula el funcionamiento del defensor del pueblo prohíbe al defensor del pueblo de la provincia llevar adelante acciones judiciales. ¿Estamos? Entonces, básicamente está pintado el defensor del pueblo. Digamos, sirve En para ver definitiva, los carteles
Por los carteles del colectivo donde dice el defensor del pueblo defiende tus derechos. A Nada, todos no, bien. lados. Como dijo la compañera, y como comentó usted, en definitiva, si uno tiene que hacer un abordaje de un hecho el que fuere, llámese, cada uno debe tener algo seguramente para preguntar o por qué lo inquiete. Al defensor del pueblo directamente no recurrir, habría que recurrir a otro fuero. A un abogado, contraten un abogado. Sí, sí, te estoy No, escuchando que pasa, no, está bien, pero seguro que vos... toda la clase está dirigida para que contraten un abogado. No, esto lo digo en broma, lo digo en broma. No, no, se entiende, se entiende. Digamos, el, Por la los Constitución, puntos en el que... artículo 43, tiene previsto la figura del defensor del pueblo y que lo legitima para promover acciones de amparo de incidencia colectiva. Es decir, un amparo de acceso a la información pública ambiental muy difícilmente sea una cuestión colectiva. Puede quedarse, puede darse, pero por lo general lo pide una sola persona esa información, es una cuestión de un derecho individual. Entonces, dudo que, que el defensor del pueblo pueda llegar a promover una acción de amparo en este sentido. Sí puede promover una acción de amparo ambiental por una cuestión de un daño ambiental, ya sea para prevenirlo o para hacer cesar o para recomponer ese daño ambiental. ¿Estamos? Para eso es la figura del defensor del pueblo de la nación. Pero no tenemos defensor del pueblo, por lo tanto nadie va a poder promover esa acción de amparo en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Están las ONG o el afectado tiene la legitimación, digamos, una persona y tiene un vínculo con el ambiente, puede promover una acción de amparo para defender el ámbito. Pero ahí nos estamos desviando de lo que estamos hablando con materia de información pública Sí, ambiental. sí, sí. A nivel provincial, el defensor del pueblo no tiene legitimación, es decir, no tiene facultades para estar en juicio, porque la ley lo ata, le impide eso. Bien, ¿Se entiende? Entonces, sí, gestionará el reclamo en las oficinas, no sé, levantará el teléfono, presentará una nota, mandar una nota a alguna repartición para que le hagan lugar, le respondan a ese pedido de información, pero hasta ahí llega, no tiene más nada para hacer. claro, le tiene muy recortado el poder, digamos, para poder decretar o dictaminar algo. A nivel provincial está desnaturalizada la figura del defensor del pueblo, está desnaturalizada, porque el defensor del pueblo es justamente el encargado de defender los derechos de incidencia colectiva, medio Ujú, ambiente, consumo, información pública, exacto, pero si no le Profe, vamos a permitir que en caso de un incumplimiento de esos derechos pueda ir a la justicia, ¿de qué me sirve esa figura? Por eso está pintada, claro, ahí apunta, solamente para verle la cara claro, en los colectivos, en la parte de atrás del colectivo donde sí, dice defiende tus pero derechos. no marca ni un precedente si vos querés, digamos, coaccionar sobre algo o alguien Y no, que porque esté no infringiendo tiene la el ley. poder ya para ir a la Claro, justicia. La justicia es el último eslabón del Estado de Derecho para hacer efectivo un derecho. perfecto. Le dejo a la compañera que profe, quería. pero ¿qué Sí, pasa en el caso de que sea alguien que no tenga, no sé, el dinero para contratar un abogado? O sea, es como que está el derecho que tiene el ciudadano, pero si después no tenés el dinero para contratar un abogado, no podés ejercer tu derecho. O sea, es como que, y no bueno, sé, es no. como en todo. Y bueno, es como en todo. ¿Qué pasa si yo tengo derecho también a la salud? ¿Y qué pasa si no tengo, si mi obra social no me cubre la prestación médica? Y bueno, y voy a tener que presentar un amparo. Y bueno, ¿qué pasa si no tengo derecho, si no tengo plata para pagar un abogado? Y bueno, están los abogados de oficio, que son los defensores públicos, para llevar adelante la defensa de manera gratuita también. Bien. ¿Otra duda, gente? Bueno, si no hay más Perdón, la dudas, presentación, sí. sí, yo simplemente, la presentación de amparo y todas estas cuestiones uno puede hacerla como ciudadano, no necesariamente tiene que hacerlo a través de un abogado, ¿verdad? No, se hace con un abogado. ¿Por qué quieren? Es como que quieren curarse sin ir al No, médico, se quieren automedicar.
No, porque pensé que, digo, uno entiende que precisan los abogados por esta cuestión de que saben cómo y desde dónde se aplican somos un los mal derechos. necesario los abogados, somos un mal necesario. No les queda otra. Bueno, Lo digo en así que broma, con lo digo esta en clase broma. no vamos a poder prescindir de los abogados. Lamentablemente. El único remedio constitucional que pueden promover sin firma de abogado es el habeas corpus, donde ahí la ley tiene previsto que puede ser presentado por cualquier persona porque lo que está en juego es la libertad física, la integridad física. Entonces, Bien. cualquier persona puede promover una acción de habeas corpus en defensa propia o por otro. Es decir, porque está privado de su libertad ilegítimamente o porque sus condiciones de privación de la libertad han empeorado ilegalmente o arbitrariamente o ha desaparecido la persona. Entonces, cualquier persona sin necesidad de firmar un abogado y patrocinar esa causa le puede presentar ante la justicia. Entonces, la única acción constitucional, que sería un amparo, pero solamente para preservar un derecho que es la libertad física o ambulatoria, sería esa, pero no sería este el caso. Así que lamentablemente, Bueno, si quieren presentar una acción de amparo, van a tener que pasar por el abogado, no les va a quedar otra. gracias. De nada. Se los digo en tono de broma para tratar de ser lo más ilustrativo posible. Bueno, gente, ¿no hay más dudas? La clase digamos, la segunda parte de este encuentro, vamos a ver y voy a compartir con ustedes los casos para ver cómo se hace efectivo este derecho, las distintas vicisitudes que se han dado, que se suelen presentar a la hora de buscar hacer efectivo judicialmente este derecho. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Bueno, Profe, le hago entonces una si no consulta hay... que me Sí. queda pendiente. Digamos, nosotros recurrimos con el abogado a la parte judicial, pero la parte administrativa también tiene que ser con abogado o puede ser, digamos, porque esa es la parte de la duda mía. No, la parte administrativa rige la informalidad. Pueden Claro, hacerlo se tiene solos. que vencer la Pueden parte de automedicarse, hasta ahí pueden automedicarse. No, esa es la duda mía, porque digo yo, se hace la parte administrativa, cuando ya no queda más chance, se tiene que ir a la justicia, pero ahí con el abogado. O Ahí desde ya no les va a cualquier... quedar otra, claro. Listo, listo. Ahí ahora Yo aclaré. siempre, yo siempre uso de ejemplo que el juicio vendría a ser como la operación del médico. Sí. Ah, bien, bien, bien. Oh, Aquí estoy viendo los comentarios, me estoy riendo de los comentarios. Bueno, gente, ¿quieren mi número? No, lo dije en broma. Nos vemos entonces en el segundo encuentro. bueno, profe, muchas Les gracias, mando un abrazo, Que ande que muy tengan buenas bien. tardes. Ha sido un Bien Igualmente. gusto. ilustrada la clase estuvo bien ilustrada. Está Bueno, bueno. me alegro. Es la idea de que sea dinámica y que se entienda. Por ejemplo, los que no conocemos de derecho, cuando usted ilustra, es más fácil, o por lo menos a mí me pasa, no sé si a mis compañeros les pasará lo mismo, pero cuando usted ilustra es más fácil poder entender toda la parte técnica que usted aplica, entonces de esa manera lo puede receptar mejor, o por lo menos eso es lo que me sucede. Sí, estoy de acuerdo. Bien. Yo no entiendo ni de derecha ni de izquierda, así que así entiendo perfecto. Claro, a mí ¿Se me entendió la asusta el clase? camino que van Bien. a tomar, porque es como que veo mucho contenido que en mi vida vi. Bien. Digamos, ustedes tienen que saber que les asiste, como ciudadanos, les asiste este derecho de acceso y que tienen, valga la redundancia, todo el derecho de ejercerlo. ¿Estamos? Para ejercer ese derecho no necesitan de los abogados. Ustedes hacen un pedido, lo presentan y a partir de ese momento la administración ya tiene esa obligación de darle la información. ¿Qué es lo que puede suceder? No siempre va a suceder, pero puede darse que la administración no les da la información, ya sea que no se las da porque no se las da nunca y
y hace de cuenta que, no, que nunca lo presentaron, que sería esa la denegación tácita, es decir, tácitamente les está denegando porque nunca les resolvió. O puede ser que les resuelva por escrito que no se les va a dar esa información. Entonces, como sea, es muy probable que tanto una como otra solución, tanto una como otra respuesta o respuesta tácita o denegación tácita no les satisfaga, lógicamente, su pedido, y bueno, ahí ya verán es donde van a tener que buscar un abogado, digamos, para continuar ese reclamo. Eso es lo que estábamos tratando de resolver, digamos. El acceder a la justicia es para hacer efectivos los derechos cuando estos previamente han sido denegados. O sea, la idea es que esos derechos puedan ejercerse. Entonces, cuando ese derecho se agotó todas las vías para procurar su cumplimiento y hacerlos efectivos, bueno, ya no les queda otro que acudir a la justicia. Y eso, como es muy técnico, ahí necesitan sí o sí de un abogado. Sí, se entiende. Contratado. Estoy viendo los comentarios. Bueno, bueno, gente, ha sido un gusto. Igualmente, Nos estamos viendo Igualmente, conmigo profe. después de agosto y espero que sigan disfrutando de la diplomatura con las clases que restan en esta primera etapa. Un abrazo, que anden Muy bien. amable, gracias. muchas Muy amable. gracias. Nos vemos. Chao, Chau, chau, gracias, que anden chau. bien. Chau, Chao. Maga. Nos vemos, Maga. Chao, muchas Chao, gracias, chicos. profe. Chau, Chao. chicos, gracias. Gracias, profe. Profe, gracias.